viviendo, predicando y enseñando el Evangelio. En desarrollo de la misión de Dios, Ministerio Verdad y Fe presenta la siguiente enseñanza con la presencia viva y eficaz del Espíritu Santo. Que la gracia esté en su vida y deje una semilla viva en su corazón. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Te adoramos en esta noche, Señor. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Exaltamos tu nombre, Señor. Dame de tu manantial, Señor. Dame de beber. Necesito beber, Señor. Dame de beber, Señor, de tu manantial. Dame de beber, que necesito. Vamos a cantar una vez más, aleluya. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Y hermanos, necesito estar contigo. Necesito adorar, Señor. Quiero estar en tu presencia, Señor, y poderte contemplar. Necesito estar contigo, Jesús. Necesito
Nos acercamos a ti, Señor, no confiados en nuestras condiciones o habilidades de hombre. Nos acercamos a ti, Señor, confiados en tu misericordia y gracia. Entendiendo, Señor, que si no estuviéramos en ti, ¿dónde podríamos estar? Tal vez no existiríamos en este mundo, Señor. Pero tu gracia nos recogió un día para exaltarte, Señor. Por eso en esta noche, Padre, háblanos. Habla nuestro corazón, oh Dios. Que tu palabra llegue como espada de doble filo lo más profundo, oh Dios eterno. Habla al hombre interior para que se siga fortaleciendo. Y que tu Santo Espíritu, Padre amado, siga moldeando el carácter de Jesucristo en cada uno de nosotros. Quita lo que necesites quitar, Señor, y deposita solo de lo tuyo en nosotros, Señor. Menguamos en la carne para crecer solo en el Espíritu, pero con tu presencia viva, Rey de Reyes y Señor de Señores. Te damos la alabanza, la gloria y la honra. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Seguimos en esta noche desarrollando el tema que nos ocupa para los jueves, identificado en Jesucristo. Ese es un tema macro. Y justo cuando Cristian David leía Apocalipsis, el Señor colocó en mi corazón de ese capítulo 22 de Apocalipsis. Los invito a que vayamos allí. En el capítulo 22 de Apocalipsis, el verso 11, para darle pie a lo que vamos a desarrollar en esta noche. Dice la palabra en Apocalipsis 22, 11, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Escritura así, Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Amén. Sentémonos, por favor. La palabra todavía, en este pasaje, la encontramos 4 veces. Y esa palabra todavía nos indica que queda una fracción de tiempo para llegar a un límite, para llegar a un lugar, para llegar a un destino. Este pasaje nos ubica en los 2 caminos que hay para el hombre, y de los 2 por uno solo puede transitar. Habla de injusto o injusto, habla de inmundo, habla de justicia, habla de santificación, habla de un santo, en fin. Hay 2 opciones. ¿Es una verdad o es una mentira? ¿Es luz o es tinieblas? ¿Es vida o es muerte? Y nosotros transitamos por el camino de la vida. Y no estoy recordando el bolero. Es que estamos transitando por el camino de la vida, que es Jesucristo mismo. Y aquí la palabra habla de que para aquel que se ha identificado con una de las 2 posiciones, una de las 2 únicas posiciones que existen para el hombre, tiene posibilidad de acrecentar esa identidad. El que está en Cristo es justo y puede todavía debe santificarse aún más, porque la santificación es un proceso, hasta tanto nos llama el Señor a su presencia o suene la trompeta, ¿verdad? Pero quien es injusto seguirá acrecentando esa injusticia también, porque anda bajo la cobertura del padre de toda muerte, de toda mentira, que es Satanás.
Entonces, para nosotros poder entender lo que Apocalipsis dice, debemos partir del principio de dónde partimos. Hay un punto inicial para hacer un tránsito y llegar al punto final. Hay un punto A de inicio, hay un punto B que finaliza. Nuestro punto inicial con Jesucristo es aquel día en que la gracia nos recogió y nacimos de nuevo. Amén. Nacimos de nuevo. Fuimos justificados, regenerados, constituidos hijos de Dios. Fuimos establecidos en el cuerpo de Cristo en una posición única, con una serie de privilegios, pero así mismo con una serie de responsabilidades, con una orden clarísima de parte del cielo: sed santos porque yo soy santo. Y hablar de santidad, todos sabemos que estamos hablando de ser separados, pero cuando hablamos de santidad no solamente es separarse. La palabra santidad habla también, desde el original griego, que es separarse para vivir, para existir en una condición pura. Amén. Pura. Y cuando hablamos de una condición pura, una vida pura, estamos hablando de una vida en obediencia. Estamos hablando de una conducta que honra el nombre del Señor. Estamos hablando de un testimonio que glorifica el nombre de Jesucristo. Y cada vez que avanzamos en la vida hay que mejorar esto. Por eso aquí dice: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía. Practique la justicia, viva la palabra, sea testimonio del Evangelio, transmite el Evangelio con su testimonio de vida. Amén. Y el que es santo, santifíquese todavía, manténgase puro, porque el que nos llamó es puro, santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nos hemos dado cuenta que la Escritura no dice, hablando de los atributos de Dios, la Escritura no dice: yo soy poderoso, poderoso, poderoso. No dice: el Señor es poderoso, poderoso, poderoso. No dice: yo soy omnipresente, omnipresente, omnipresente. No dice eso. ¿Qué dice? Santo, santo, santo. Porque la santidad es el atributo de Dios que envuelve todo lo demás. Por eso estamos llamados a ser santos, como el emblema que caracteriza a un creyente. De ahí, ¿por qué es tan importante saber en quién hemos creído? ¿Cómo hemos creído? Verbo y gracia. Ejemplo. Garantizado, mis hermanos. Garantizado. Porque yo mismo lo he experimentado. Vamos por la calle, hablamos con amigos, conocidos, vecinos, hablamos con compañeros de trabajo, colegas de profesión, lo que sea, y le preguntamos: ¿crees en Dios? Y un 98% dice sí. ¿O me equivoco? La inmensa mayoría dice sí. Pero no necesariamente el que digan sí creen en Dios están hablando del Dios al cual nosotros nos referimos. ¿Esto está claro? Pero si vamos a ser más específicos y le decimos: ¿crees en Jesucristo? Ya no es el 98%, eso ya baja como al 70%, ¿verdad? Pero si le decimos: ¿crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Ya queda por ahí en el 50%. Pero si le decimos: ¿crees que Jesucristo es Dios? Eso ya baja al 40%. Pero si le decimos: ¿crees que Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios? Es Dios verdadero y es el Salvador único y suficiente, el único camino para ir al cielo, y ya quedamos en el 15%. ¿Sí me están captando la idea? Esto quiere decir que necesitamos tener claridad en qué hemos creído, en quién hemos creído, cómo hemos creído. Todo creyente, sea cristiano, sea musulmán,
sea de la confesión que sea, siempre se debe caracterizar, lo digo así, se debe caracterizar porque tiene una confesión de fe. Amén. Debe tener claro en quién y en qué ha creído. Amén. Para el caso nuestro como creyentes, cristianos, evangélicos, cristocéntricos, bibliocéntricos, tenemos claridad en qué hemos creído. ¿Somos pentecostales? Sí. ¿Somos cristianos? Sí. ¿Creemos en Jesucristo como Dios y Señor, Salvador? Sí. ¿Creemos en la Trinidad? Sí, etcétera. ¿En quién hemos creído y cómo hemos creído? Porque entre los mismos cristianos, llamados cristianos, hay serias diferencias, notorias diferencias. Yo mismo me he encontrado conversando con personas, estamos hablando de Jesucristo, y sucede que de pronto al otro lado me dicen, no, pero es que Jesucristo no es Dios, y son cristianos. No, que el Espíritu Santo es una energía, y son cristianos. No, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no, eso no existe, y son cristianos. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? Y muchas veces hay gente que va a iglesias y uno le pregunta, ¿en qué cree tu iglesia? No sabe. ¿En Dios? Pero ¿cómo cree? No sabe. Hagan la prueba con la gente, aún con creyentes. Hagan la prueba con gente de acá mismo. ¿Tú sabes en qué cree UJ Colombia? ¿Tú conoces la declaración de fe del concilio UJ Colombia? ¿Tú conoces la declaración de fe de la iglesia UJ La Gloria, que debe ser la misma del concilio? ¿En quién crees y cómo crees tú? Debe ser lo mismo que creemos todos porque nos congregamos acá. Amén. Si nos congregamos acá, debemos creer lo mismo y de la misma manera. Amén. Gloria a Dios. Tan claro como eso. Lo mismo y de la misma manera. Es la misma confesión de fe de UJ Colombia, de UJ Internacional y de la inmensa mayoría de la iglesia pentecostal. Cristianos evangélicos, cristocéntricos, bibliocéntricos. Hemos visto cómo adolece la iglesia de la claridad respecto a la confesión de fe, los fundamentos de fe. Hemos visto cómo hay confusión al interior de muchos creyentes sobre esos fundamentos de fe. Y desde hace tiempo en el Instituto Bíblico y en Madrid, el Señor nos inquietó de una manera muy profunda a trabajar en los fundamentos de fe. En los fundamentos de fe, en qué hemos creído. Nosotros como pastores, mi esposa lleva de creyente 30 y pico de años, yo llevo 20 y pico de años. A lo largo de los años, por la gracia del Señor, hemos transitado en la misma línea doctrinal. En la misma línea doctrinal. En lo personal solamente he estado en 3 iglesias donde nací para Cristo, donde presentamos nuestros hijos, donde nos bautizamos y casamos. Se desviaron de la doctrina de una manera rotunda, de allá nos sacó el Señor. Fuimos a otra iglesia, duramos 9 años formándonos allí en sana doctrina, y el Señor, el Espíritu Santo, claramente nos sacó de allí y nos llevó a Madrid. Perfectamente la misma línea de creencia, la misma línea de conducta doctrinal. Fuimos a estudiar donde estudiamos el primer discipulado, el segundo discipulado, escuela de crecimiento, instituto bíblico, la misma línea doctrinal. ¿Qué confesamos nosotros? Esa línea doctrinal. ¿Qué vivimos nosotros? Esa línea doctrinal. ¿Qué enseñamos en el instituto? Esa línea doctrinal. ¿Qué predicamos? Esa línea doctrinal. Mis hermanos, nosotros como pastores y los pastores del concilio no podemos acomodar la doctrina del concilio de la iglesia al parecer de 1 o 2 personas. No, porque tendríamos que negociar la fe, la doctrina de todo el concilio, del movimiento pentecostal con el cual nos identificamos, de nuestra propia doctrina. Y nuestra doctrina no es para negociarla. No se negocia. Y en cuanto a nosotros, nos verán y escucharán predicar la misma línea de doctrina. No nos salimos de ahí.
Los fundamentos de fe son esenciales conocerlos. Y si ustedes han tenido la precaución de leer lo que hay en esa cartelera y lo que está en el segundo piso, hay 24 enunciados que clasifican perfectamente, hablan perfectamente de los fundamentos doctrinales del Concilio IUJ Internacional, IUJ Colombia, IUJ La Gloria, IUJ Madrid, IUJ Vergara, de cada iglesia nuestra. Y son los mismos con los cuales nosotros nos identificamos en lo personal, en lo conyugal, en lo familiar, en lo ministerial. Y es lo que consideramos que todos nosotros nos identificamos con ello. Y eso no es negociable. Eso lo dio el Señor para esta iglesia y para el concilio. Amén. El que no esté de acuerdo lo respetamos, porque hay varias maneras de entender la Biblia y de interpretarla. Claro que lo respetamos, pero no nos podemos plegar a sus entendimientos. Nosotros seguiremos predicando y enseñando lo que hemos aprendido, lo que el Señor nos ha dicho, y consideramos que estamos en la línea apropiada y cierta. ¿Amén o no amén? Los artículos de fe son esenciales. Número 1, se fundamentan en las escrituras mismas. Se fundamentan en las escrituras, o para ser más exactos, se fundamenta en la escritura. Nosotros podemos decir en plural o en singular. De hecho, es más apropiado decirlo en singular, en la escritura, porque la escritura es una sola, la Biblia, que está compuesta por 66 libros. A propósito, un día me preguntó a alguien, hermano Henry, me preguntó una persona a quien le gusta leer mucho, ¿no? Y esta persona que me conocía o me conoce de muchos años, sabe que yo cuando era muy joven leía bastante. Yo siempre he sido lector. Entonces me decía: Daniel, ¿y usted lee bastante, sigue leyendo como antes? Claro, hermano, yo sigo leyendo y harto. Entonces me dice: yo me leí fulano eso. Qué bueno, hermano. Entonces me dijo así, me la lanzó de esta manera. Me dijo: hermano, ¿cuántos libros se lee usted al año? Le dije: vea, hermano, yo me leo 66 libros por lo menos. ¿Cómo? Le dije: sí, hermano, yo me leo mínimo en el año 66 libros y de paso de ahí, hermano. ¿Por qué, hermano? Le dije: porque la Sagrada Biblia tiene 66 libros y me la leo de tapa a tapa cada año. Entonces los creyentes leemos bastante, todos los días. Uy, no escuché un amén, mami. Los creyentes leemos bastante, todos los días. Y para los que tienen hijos pequeños, qué bueno que los chicos aprendan a leer en la Biblia. Nuestros hijos aprendieron a leer con la Biblia de niños. Qué bueno que un chico aprenda a leer en la Biblia. ¿Cómo los edifica, mi hermano? Amén. Bueno, entonces los fundamentos de fe se fundamentan en las Sagradas Escrituras, y siempre exaltando a Jesucristo como Salvador y Señor. Ojo, Salvador y Señor. Porque Jesucristo no es solo Salvador, Él es Salvador y Señor. Y cuando decimos Señor, es Señor de todo, 100%, no de un pedacito. Es que a veces uno le saca cosas al Señor. Señor, tú eres mi Señor, pero de esta parte no, Señor. De aquello tampoco, Señor. No, Él es Señor 100%. Amén. Y así como es Señor, Salvador y Señor de nosotros como creyentes, no ha dejado de ser el Señor de toda la creación, porque Él es el Creador. Hebreos capítulo 1, versículos 1, 2, 3 lo dice con absoluta claridad. Y la Escritura tiene como propósito perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Amén. Eso está en Efesios 4, 12. Que de hecho es el, eslogan que usa el Instituto Bíblico. Ore, perfeccionando a los santos para la obra del ministerio. Hermano, cada vez que tú te expones a la palabra, estás siendo perfeccionado para la obra del ministerio, porque tu vida es un ministerio. ¿Me quedé solo? Señor, me quedé solo. Tu vida es un ministerio. Y cuando se habla de ministerio, se habla de servicio. Tu vida es un ministerio público para servir donde quiera que estés. Y servimos de la mano del Dios Todopoderoso, porque Él nos acompaña y nos guía para que su nombre siempre quede en lo alto. Aleluya.
24 declaraciones de fe. Si Dios nos permite, vamos a estar imprimiendo, ¿cómo se llamaría eso? El folleto. Un folletito con esa declaración de fe. Lo mismo que está allá Lo que está allá, en la cartelera. qué bueno que cada uno lo pueda tener. Y si alguien le pregunta, ¿dónde se congrega, hermano? Vea, Iglesia Universal de Jesucristo. Y a veces, a mí me ha pasado, yo no sé si a ustedes les ha pasado, cuando digo Iglesia Universal de Jesucristo, la del Espíritu Santo, hermano, no, espere. A ver. Hago una aclaración, Iglesia Universal de Jesucristo en Colombia. Iglesia misionera de origen puertorriqueño, y les he hecho un cuentico de 3 minutos. No es la misma que viene de Brasil, hermano. No es la misma que le vende el agua del Jordán y el pedacito de madera de la cruz y le vende el pañuelo ungido. No. Nosotros por allá no navegamos en esas aguas turbias, hermano. Nosotros navegamos en la barca de salvación que es Jesucristo el Señor, y no necesitamos mercadear el evangelio, mi hermano. Amén. Aleluya. El numeral numeral número 1, oiga. Borro. Esto no puede quedar ahí. Borro. El numeral 1 dice, de esa declaración de fe: creemos en un solo Dios. Número 1, creemos en un solo Dios. Porque hay un solo Dios. Mucha gente dice que nosotros somos politeístas, que tenemos varios dioses. No, creemos en un solo Dios, todopoderoso, eterno y sublime. Un solo Dios. Y si nosotros vamos, por ejemplo, a Deuteronomio 4:35, Deuteronomio 4:35, la escritura lo dice así. Deuteronomio 4:35. De hecho, Deuteronomio lo recomiendo que lean Deuteronomio, porque es un extraordinario resumen de lo que aconteció en el pasado. De verdad que Deuteronomio es fascinante leer este libro. 4:35 de Deuteronomio, la escritura dice así. Dice así, 4:35 de Deuteronomio. A ver, ¿qué se me hizo? Se me perdió. ¿Qué pasó? A ver. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Alguien dirá, hermano, eso yo ya lo sé. Yo también ya lo sé, pero es tan necesario recordarlo, hermano. Es tan necesario estarlo recordando. Es tan importante tenerlo fresquito, no solo en la mente, sino en el corazón. Y no solo en el corazón como un noble deseo y propósito, sino como un rema absoluto revelado por el Espíritu Santo. Jehová uno solo es, no hay otro. Amén. No hay otro. Y ahí en Deuteronomio 6, 4, 5, una declaración que los hebreos de memoria la recitan. Oye Israel, 4:5 del 6. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y viene. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Quien diga que el hombre no es tripartito, este es un versículo que demuestra lo contrario, que afirma que es tripartito. Es que hay personas que dicen que el hombre solamente tiene cuerpo y alma, porque el alma y el espíritu es lo mismo. No. Teológicamente hay corrientes que identifican al alma y al espíritu de la misma manera. No. Porque aquí claramente dice, por ejemplo, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, que está hablando del espíritu, y de toda tu alma, y hace clara diferencia entre los dos, ¿o no? Y con todas tus fuerzas, que está hablando del cuerpo. Y eso es totalmente coherente con Filipenses 4:23. Primera Tesalonicenses 4:23. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Por eso siempre nos escuchan a nosotros decir, afirmar y volver a decir y volver a afirmar que somos un espíritu que nació de nuevo, que cuenta con un alma y vive en un cuerpo. Y todo el ser está convocado, emplazado, llamado a amar a ese Dios único y verdadero. Amén.
a ese Dios único y verdadero. Creemos en un solo Dios. Ahora, cuando decimos que creemos en un solo Dios, entonces viene y debemos hacer la aclaración. Creemos en un solo Dios. Pero es que este Dios sublime y soberano se manifiesta y revela a los hombres en tres personas diferentes. Tres personas, no tres algos. Cuando yo enseño neumatología o la doctrina del Espíritu Santo, o cuando yo abordo el tema del Espíritu Santo, acostumbro a decir, introduciendo la enseñanza, que el Espíritu Santo no es algo, es alguien. Es una persona. Ahora, alguien me dice, pero Dios es espíritu. Sí. Pero recordemos que Dios en su misericordia se ha identificado con el hombre y se revela al hombre en términos humanos. Esto es lo que se llama antropomorfismo, que se toma figura humana, términos humanos, para que para nosotros sea mucho más asequible entenderlo. ¿Me estoy explicando? Si nosotros decimos Dios es una persona, uno como que lo capta mejor. Por eso allí vemos una de las razones por las cuales Jesucristo, el unigénito del Padre, se hizo hombre. Para hacernos entender mejor y revelarnos al Dios de una mejor manera, más asequible al hombre. Y eso es una obra de gracia y de amor de Dios. Entonces hablamos de, creemos en Dios Padre. Dios Padre. Todas las prerrogativas de Dios, todos los atributos de Dios están allí. Por ejemplo, Isaías 45:12, miren cómo lo presenta. Isaías 45:12. Isaías 45:12. Dice así. Isaías 45:12. Dice la escritura así en Isaías 45:12. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Está hablando de Dios Padre. Génesis 1, si ustedes observan de Génesis 1, del 1 al 27, todo ese fragmento habla de ese Dios Padre. Ahora, toda la creación se identifica con Dios como Dios Padre por creación. Y voy con cuidado acá. Dios se puede llamar, o se llama en algunos teológicamente, que es el Padre de toda la creación. Gracias, Henry, por favor. Miramos basta a ver si funciona. Sí, dale, subimos volumen a este. Aleluya. Ese tiene un problema desde el domingo pasado, le notamos un problema Aleluya. Está en el canal que. Ya. Ahora sí. Gracias, Henry. Si este micrófono tiene un problema y el domingo pasado lo detectamos. Dios Padre, por creación, toda la creación se puede asumir que es hija de Dios, pero, para salvación, solo somos hijos de Dios los que hemos confesado a Jesucristo como Señor y Salvador. Amén. Juan 1:12 claramente lo establece. Y ante Dios, lo que realmente tiene peso es el Hijo que Él adoptó y que Él proclamó por salvación. Amén. Por salvación. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron. Juan 1:11 y Juan 1:12 que declara que Él nos constituyó, nos declaró, nos permitió ser declarados hijos de Dios, pero al nacer de nuevo. En otras palabras, ante Dios son hijos, coherederos con Jesucristo, guiados por el Espíritu Santo, solo quien hemos nacido de nuevo. Exclusivamente lo que hemos nacido de nuevo. Amén. Entonces, cuando habla de Dios Padre,
Para ser más específico con nosotros, estamos hablando del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación, por salvación. Amén, amén. Por eso nos llamamos hermanos. Por eso nos decimos hermanos. Por eso somos hijos de Dios. Amén. Y así como creemos en Dios Padre, creemos en Jesucristo, Hijo unigénito de Dios. Unigénito. Cuando dice unigénito, la palabra unigénito habla del mismo género, de la misma característica, de la misma condición. Unigénito, la misma esencia. Y si ustedes van a Hebreos capítulo 1, van a Colosenses capítulo 1 y 2, encontrarán varios pasajes donde dice que Jesucristo es uno con el Padre, la misma esencia del Padre, la misma naturaleza del Padre. ¿Lo han leído? Amén. Hebreos y Colosenses son cristocéntricos esos libros. En lo personal me fascinan leerlos. Entonces Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios, Dios mismo. ¿Qué dice Mateo 1:18? Mateo 1:18. Mateo 1:18 dice así. Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Todos sabemos la manifestación, la expresión de poder de Dios en la mujer que Él escogió, en María. Y cómo por obra del Espíritu Santo se concibió Jesús. Y le dijo Gabriel: el ser que está en tu vientre santo es hijo de Dios. ¿O no le dijo eso? Hijo de Dios. En Jesucristo se manifiestan las dos naturalezas. La naturaleza divina, porque Él es 100% Dios y 100% hombre. Tiene las dos naturalezas. Cristo representa el nombre celestial, el ungido, el enviado. Jesús, el nombre natural, el nombre humano. Jesucristo está manifestando lo que es Él, el Hijo de Dios, que se hizo hombre y se manifestó a los hombres para ir a la cruz para salvarnos. 100% Dios, 100% hombre. Honrando lo que Isaías dice: un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y llevará sobre su hombro, y sigue citando el profeta. Un niño nos es nacido, hombre. Un hijo nos es dado, Dios. Y Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. ¿Dice así o no dice así? Jesucristo, creemos en Él como Dios por ser Hijo de Dios y ser esa segunda persona de la Trinidad. Mateo 3:17 dice así. De Mateo. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hablando de Jesús: este es mi Hijo amado, dijo el Padre, en quien tengo mi complacencia. Y en otro pasaje, cuando habla de cuando descendió la paloma, cuando Jesús estaba siendo bautizado en agua, que descendió la paloma en forma de espíritu, descendió el Espíritu Santo en forma corporal como paloma. La Trinidad está manifiesta allí. Creemos en Jesucristo como el unigénito Hijo de Dios, creador de todo lo que existe, Señor de vida también. Y Él se hizo hombre para hacerse maldito e ir a la muerte, y muerte de cruz, como lo dice Gálatas. Hay corrientes que se llaman cristianas que no reconocen la divinidad de Jesús, no la aceptan. Y tú hablas con ellos
Y si tú no estás un poquito entendido en la Escritura, no te das cuenta que estás hablando con alguien que no acepta a Jesucristo como Dios. Entonces, ¿quién es el Salvador para ellos? Si Jesucristo no es Dios, entonces ¿quién nos salvó? Ahora, ¿creemos en el Espíritu Santo? Amén. La tercera persona de la Trinidad. Esto quiere decir que creemos en la doctrina de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas, cada una de ellas 100% Dios, cada una con todos los atributos de Dios, cada una con todas las prerrogativas de Dios, cada una Dios en sí mismo. Tres personas diferentes, pero un solo Dios verdadero. Pastor, explíqueme eso. No lo puedo explicar. Humanamente no es explicable. Por la fe lo creemos y lo recibimos, porque humanamente no hay forma de explicarlo. Supera el entendimiento humano. Hay tratados de teología, sí, pero por más que tú leas y leas, llegas a un punto que no lo terminas de entender. Me estoy explicando, porque ahí está representada la majestad de Dios justamente. Y son aspectos a los cuales nosotros estamos limitados para pretender entenderlos. Cuando uno pretende entender esos misterios de Dios, es cuando surgen las doctrinas torcidas, justamente, tratando de darle explicación a lo que la misma Biblia no explica. La Biblia nos habla de la Trinidad. La Biblia nos habla de un Dios en tres personas. La Biblia nos dice que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu es Dios. 100% Dios cada uno de ellos. Y es un solo Dios verdadero. Listo. El Espíritu Santo es Dios. Mateo 28 y 19. Miren lo que dice. Hermano, ese versículo yo lo sé. Yo también, pero déjenmelo leer, hermano. Mateo 28 y 19. Mateo 28 y 19 dice así. Ahora que se me hizo... Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, es tal la trascendencia del Espíritu Santo que el único pecado que no se perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Amén. Jesús, parafraseando, dijo, de mí digan lo que quieran. A mí trátenme como se les ocurra. Pero toda blasfemia contra el Espíritu Santo no tendrá perdón. Es el único pecado que no se perdona. Entonces veamos quién es el Espíritu Santo. Y por eso es santo. Porque el Espíritu Santo se caracteriza justamente porque es santo. Y Él es el que revela al Padre y revela al Hijo. Amén. Él es el que moldea el carácter de Cristo. Él es el que revela toda verdad. Él es el que nos conduce, nos acompaña. Él es el que expresa el poder de Dios, y fue el Espíritu Santo quien manifestó el poder de Dios para levantar a Jesucristo de los muertos. El Espíritu Santo. Amén. Amén. Pero no oramos al Espíritu Santo, oramos al Padre en el nombre de Jesús con la guía del Espíritu Santo. Nosotros no oramos al Espíritu Santo. A veces uno se equivoca, tiene lapsus. Yo entiendo que a veces uno tiene lapsus. Espíritu Santo, ayúdame. No. A ver, espérate. Cuidado. Padre, en el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu guiándome. ¿Sí ven cómo cambia la cosa? ¿Sí me estoy explicando? Porque yo mismo a veces cometo el error. Espíritu Santo. No. Espérate. Oro al Padre en el nombre de Jesús con la guía y presencia del Espíritu Santo. Amén. Pero no le oro al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo habita en mí, porque soy templo del Espíritu Santo. Amén. Pero la Escritura también dice que somos tabernáculo del Dios vivo. O sea que si está el Espíritu Santo, está Jesucristo y está el Padre. Amén. Explíqueme eso, hermano. No se lo puedo explicar, hermano. Pero la Escritura dice que somos tabernáculo del Dios vivo. Señor. Del Dios vivo. Amén. Creemos en el Padre, creemos en el Hijo y creemos en el Espíritu Santo, y creemos en un solo Dios verdadero. Esencia
fundamental de la doctrina nuestra. No somos Jesús solos, no somos solo Espíritu, no somos solo Dios, un solo Dios y no más, no. Un solo Dios grande y verdadero, todopoderoso, pero tres personas diferentes, cada uno Dios en sí mismo. ¿Amén? Ok. Para más información, Instituto Bíblico de nos espera. No, yo le dedico tiempo a eso. En el Instituto Bíblico yo le dedico bastante tiempo hablando de cristología. Bastante a eso. Bastante. Allá ahondamos bastante en eso. Número 2. Creemos en la Biblia conformada por 66 libros. Infalible. La Biblia es infalible. 66 libros. El canon se cerró. 66 libros se establecieron como canon. Esa es la Biblia nuestra. Ni más ni menos. Escrita por hombres, sí. Pero por hombres escogidos por Dios, preparados por Dios e inspirados por el Espíritu Santo para escribir la voluntad de Dios. La Biblia se ha preservado a través de los tiempos. Es el libro más vendido en toda la historia de la humanidad. Ha superado todos los obstáculos imaginados y se preserva. Hace poco por allí en las redes leí que alguien muy preocupado envió un mensajito diciendo que van a escribir una Biblia con la inteligencia artificial. ¿Qué vamos a hacer? Hermano, que escriban lo que se les dé en gana. Dios preserva su palabra. La Biblia permanece porque la Escritura lo garantiza. La Escritura misma lo garantiza. Y ha superado años y años y años y años, y ahí está. Preocúpate por preservarla en tu corazón, revelada por el Espíritu Santo. Esa sí debe ser la preocupación nuestra, que la Biblia esté revelada en nuestro corazón. La Biblia es inerrante, no tiene error. Pero hermano, que es que aquí en esta traducción, ojo, traducción, y las traducciones las hacen los hombres. Y traer del hebreo, del arameo o del griego al inglés, pasar para el castellano, eso causa inconvenientes, porque no es nada fácil, dicho por los expertos en esto, no es nada fácil transmitir una idea desde el hebreo antiguo, que ya no existe, es el hebreo antiguo, transmitir lo que Dios dejó escrito a un español actual. Un ejemplo elemental. Tome una Reina Valera de 1909 y léala. Compárela con la Reina Valera de 1960 y compare con la Reina Valera contemporánea. Pero es la misma palabra de Dios, puesta en lenguaje mucho más asequible la contemporánea, y no deja de ser la palabra de Dios. Amén. No deja de ser la palabra de Dios. La Biblia fue inspirada por Dios y es el único fundamento de fe para nosotros, donde se concentra, está presente toda la voluntad divina. Toda. Nosotros no le damos a la tradición, ni al magisterio, ni a una figura humana el nivel que le da la iglesia tradicional. La iglesia tradicional coloca el mismo nivel de revelación y autoridad doctrinal. Ojo con lo que les voy a decir. La iglesia tradicional coloca el mismo nivel de autoridad doctrinal, la tradición, el magisterio de la iglesia y el Papa hablando es cátedra con la Biblia. Cuando habla el Padre es cátedra, diciendo que lo que el Papa habla infalible es, en los famosos concilios de ellos. Y ellos mismos se contradicen. Vaya a revisar la historia de los papas. Ellos mismos se contradicen. La tradición, la misma autoridad de la Biblia. Eso es una locura, hermano.
El magisterio, entonces los sínodos y las reuniones, ellos establecen doctrinas. No, la única doctrina es esta. Aún el reglamento de nuestro concilio está por debajo de la palabra de Dios. Todo reglamento, toda regla humana está por debajo de la palabra de Dios. Por eso es tan importante leerla, estudiarla, explicarla, enseñarla, pero ante todo vivirla. Amén. 3. Creemos que el hombre originalmente fue creado perfecto por Dios. ¿Quién dice amén? El hombre fue creado perfecto por Dios. En Edén no había imperfección. En Edén Dios todo lo hizo bien, perfecto. Pero el pecado dañó. Dios creó hombre y mujer, varón y mujer los creó. Pero llegó el pecado. Pero hermano, ¿cómo así que si Dios sabía que iba a suceder esto? Dios es tan soberano que Él, sabiéndolo, aún así lo desarrolló, lo planeó. Ese es el poder y la soberanía de Dios justamente. Pero Dios echó a Adán de Edén. Sí, lo expulsó. Pero lo expulsó como un gesto de misericordia. ¿Cómo así, hermano, que lo expulsó por un gesto de misericordia? La misma palabra en Génesis dice, hablando de la Trinidad, que si el hombre llega a tomar del árbol de la vida, vivirá eternamente en pecado. ¿No dice eso la misma Escritura? Por eso el Señor lo sacó de Edén, como la manera de, sacándolo de Edén, de volverlo a redimir, de volverlo a tomar, de salvarlo. Pero el hombre se corrompió por causa del pecado. Romanos 3:23, Pablo lo dice de una manera todavía más contundente. Pablo, aquí sí, cuando yo esté en el cielo, hermano, me voy a deleitar hablando con Pablo. Dice aquí, no, mire, le digo una cosa. Un día cuando yo estaba en el instituto, ¿tú estabas conmigo? No, ahí yo estaba solo. Llegó el pastor que nos enseñaba Romanos, un pastor americano. Y nos dijo, mis hermanos, créanme que el libro de Romanos, si usted no tuviese más acceso a otros libros de la Biblia, quédese en Romanos y deleites en Romanos. Y yo he enseñado Romanos, y de verdad, hermano, uno enseña Romanos y lo que aprende es bastante, hermano. Le voy a contar una anécdota. En Madrid yo duré como 4 años enseñando Romanos. Y me quedé finalizando el capítulo 11. Me quedaron faltando de ahí en adelante, del 12 en adelante. Pero ¿saben una cosa? Ese estudio lo voy a finalizar acá, del 12 en adelante. Porque el Señor ya me dijo claramente que empiece del 12:1 acá. Y nos vamos a deleitar, hermano. Eso sí, nos vamos a deleitar. Entonces dice aquí Romanos 3:23. Pablo escribió así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué entiende usted por destituido? ¿Qué entiende usted por? Mire, le voy a contar una experiencia personal de vida. Yo fui destituido de un cargo que tenía. Llegué a la oficina, yo era vicepresidente de una compañía y ya estaba mal con el dueño y presidente de la empresa por muchas razones. Yo sabía que me iban a echar en cualquier momento. Pero cualquier día llegué a las 5 de la tarde y me dicen, espera el presidente. Llegué yo, llegué allá y me dice, Daniel, por favor, su carta. Era el vicepresidente, la miré, despedido. Al día siguiente, para ingresar, me tocaba estar en la puerta esperando que me diera permiso. Ya no me dejaban entrar. Destituido. Y todos sabemos lo que es ser destituido, ¿cierto? De isofacto. Por eso el hombre fue echado así, de isofacto. Por cuanto todos pecaron. Y ahí estábamos todos nosotros, en Adán representados. Aleluya. El hombre
fue destituido de la gloria de Dios, porque uno pecó. Pero aquel que fue a la cruz, por gracia y amor del cielo, nos ha permitido ser restablecidos bajo la gloria de Dios. Y por la eternidad estaremos allá. Amén. Pongámonos en pie, por favor. Este tema va para largo, hermano. Va para largo. Pero la gracia de Dios nos permite entender la necesidad de... Son pasajes, son conceptos que todos entendemos. Pero lo que queremos enfatizar y lo reiteramos es, son nuestros fundamentos de fe. Es importante que tú sepas en qué iglesia estás. Es importante que tú sepas en qué creen tus pastores. Es importante que tú sepas en qué cree tu Junta Nacional de Pastores. Es importante que tú sepas cuál es la confesión de fe de tu concilio, porque debe ser la misma tuya. Debe ser la misma tuya. Mamita, ven, oras por favor. Aleluya. La gracia nos acompaña, mis hermanos. Espera. Vamos a ir a la cita en Isaías. Un hijo nos es dado. Isaías 9:6. ¿Cuántos artículos de fe alcanzaste a avanzar hoy? 3. Ustedes los pueden leer en la cartelera. Vamos a buscar la mejor manera para que ustedes lo tengan. En el grupo ya está circulando. En WhatsApp ya está circulando. Y vamos a mirar si lo podemos imprimir. Amén. Leemos a una sola voz. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Qué estamos hablando? Padre, Hijo, Espíritu Santo, con unos nombres especiales. ¿Cuál es el primer artículo de fe del concilio? IUJ Colombia, IUJ Internacional, IUJ La Gloria, IUJ Madrid. Creemos en un solo Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Señor, te damos toda la gloria. Señor, gracias porque tú has traído en esta noche, Señor, palabra rema. ¿Qué quiere decir palabra rema? Palabra revelada. Señor, gracias porque tú traes en nosotros un espíritu de sabiduría e inteligencia espiritual. Señor, aquí hay un grupo de personas que están pagando un precio. El frío, la noche, Señor, yo te pido que les bendigas sobreabundantemente y que permitas que ellos no sean oidores de tu palabra, sino hacedores, Señor. Un testimonio vivo. Ayúdanos, Señor. Vamos a salir de este lugar, mas no de tu presencia. Ayúdanos para que mañana, el sábado, el domingo y todos los días seamos un testimonio vivo. Ayúdanos a hablar de tu palabra. Ayúdanos a presentar al Hijo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ayúdanos a ser discípulos. No solamente a repartir tratados, no solamente a compartir y a invitar a la iglesia. Ayúdanos a ser discípulos, porque un discípulo es uno que imita, y eso queremos, imitarte y que otros te imiten. Gracias, Padre, por lo que has hecho. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Salimos de este lugar, mas no de tu presencia. Gracias. Gracias al Señor por su obra en cada corazón, con su palabra viva, y que sea el Espíritu Santo generando en ustedes un amor profundo por la palabra del Evangelio de Jesucristo,
para alabanza de su gracia y gloria de su nombre. Amén.